Buenas tardes amigos, bienvenidos a Curiosidades Televisión, este programa en vuestra radio preferida en Hit Radio Barcelona. Hoy hablaremos de una guerra, de un personaje y el porqué. Hablaremos de esta terrible guerra entre Rusia y Ucrania en la cual está afectando nuestros bolsillos y nuestra economía. Y hoy lo haremos en nuestra máquina de la historia, viajando no a una época ni una fecha exacta como estáis acostumbrados. Hoy, en nuestro viaje, hablaremos de un país y de un personaje muy especial, del que poco conocemos y algunos lo tachan de otro nuevo líder que quiere manejar el mundo. Putin ha intentado repetidamente describir a Ucrania como totalmente creada por Rusia, es decir, es dueño de estas tierras históricas, argumentando que Ucrania es una parte inaliable de la propia historia, cultura y espacio espiritual de Rusia. Pero vamos a empezar desde el principio. Al este de Rusia y al oeste de la Comunidad Europea y en el centro de un país que es Ucrania, que lleva desde 2014 en guerra con Rusia, pero realmente no empieza ahora la guerra del Donbass. Recordaremos que no es una guerra que solo afectó a Ucrania, sino que también a un sinfín de ramificaciones geopolíticas más allá de sus fronteras. Pero vamos a buscar la historia de este peculiar país que entre los siglos XV y XVI formaba parte del Rus de Kiev. Recordemos que el Rus de Kiev era una poderosa federación de tribus eslavas que se extendían en el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro a su sur. Desde entonces fue un pueblo dominado siempre por potencias extranjeras, y es así como han sido gobernados por polacos, otomanos, austriacos y sobre todo por los rusos. En la mitad del siglo XX el territorio ucraniano seguía repartido. La zona oriental en la que en la revolución de 1917 formaba parte del Imperio ruso y pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania cuando se estableció la Unión Soviética en 1922. La zona occidental estaba en manos polacas, pero en la repartición de territorios debido a la Segunda Guerra Mundial, estas zonas dominadas por los polacos y otras regiones colindantes pasaron a formar parte de las antes nombradas República Socialista Soviética de Ucrania. Esta misma, en un principio, no incluía a la provincia de Crimea, que era una región muy estratégica, que estaba situada al norte del Mar Negro, y que ésta ya había sido anexionada por el Imperio ruso en el siglo XVIII, por lo que siempre había sido reclamada por Ucrania. Todo cambió en 1954, donde el entonces líder soviético Nikita Yurkov hizo caso a la reclamación ucraniana e hizo que Crimea pasara a las manos rusas, que la gobernaría a manos de Ucrania. Pero no olvidemos que en 1991 se produjo el colapso de la Unión Soviética y Ucrania se consolida como país independiente, aunque mantenía buenas relaciones con Rusia, pero dejaba de pertenecer al manto soviético que todo lo dominaba y todo lo vigilaba. Esto hizo que se acercara cada vez más a Occidente, por lo que en 2012 estuvo a punto de elaborarse un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Esto incomodó a Rusia, que hizo presión de tal manera que cuando en noviembre de 2013 estaba todo preparado para su firma, el entonces mandatario ucraniano Víktor Yanukovych suspendió el acuerdo. Fue entonces, en ese preciso momento y debido al repentino cambio que nadie se esperaba, hizo que miles de personas se manifestaran en la Plaza de la Independencia de Kiev, pidiendo que se retomaran los diálogos con la Unión Europea. Y así es como comenzó el llamado Euromaidan, una serie de protestas y de disturbios de ideología europeísta y nacionalista con el apoyo de los ultraderechistas que se extendieron por todo el país durante varios meses. En estas revueltas ciudadanas fallecieron casi unas 100 personas y finalizó cuando el 22 de febrero de 2014 Yanukovych huyó del país de Ucrania. Y 5 días más tarde esta crisis fue aprovechada por Rusia. Grupos armados de prorrusos, apoyados por Moscú, tomaron las principales instituciones de la península de Crimea y acabaron por izar la bandera de Rusia y convocaron un referéndum de independencia. Fue entonces cuando los ucranianos vieron como en pocos días Crimea fue de nuevo gobernada por los rusos. En esas fechas, Vladimir Putin reconoció que muchos de los miembros de estos grupos armados pertenecían al ejército ruso, y su ministro de Defensa le galardonó con medallas,
y con las que decían que era el regreso de Crimea. De hecho, marcó un punto crítico entre Rusia y Occidente, y por ese motivo fue expulsada del G8. Recordaremos que el G8 es el grupo de países más industrializados del mundo y la Unión Europea, por la anexión de Crimea, decreto de unas duras sanciones a Moscú, que siguen vigentes en nuestros días. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanto interés por Crimea por parte de Rusia? Pues muy fácil, pues hay que decir que en esta ciudad de Sebastopol, al sur de Crimea, se encuentra la mayor base naval rusa en el Mar Negro, y desde la independencia de Ucrania, Moscú pagaba una tasa anual a Kiev. Este hecho le anexionaba al régimen y ya no debía pagar por ese uso. Fue entonces cuando Vladimir Putin, en un baño de masas, se enorgullecía de que Crimea y Sebastopol habían vuelto a casa. Unos meses más tarde tomarían otras localidades de la zona del este de Ucrania, por lo que ya comenzaron los enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Esta región, que fue dominada como la Guerra de Donbass el 11 de mayo, declararon independiente las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, aunque en la actualidad no son reconocidas como independientes e internacionalmente. De esta manera, desde que comenzó la guerra del Donbass entre ucranianos y los prorrusos, que es el ejército de mercenarios, y que la OTAN entonces acusó de apoyar militarmente a los separatistas, pero Moscú lo negó en todo momento. Por ello, los acuerdos de paz como el Protocolo de Minsk, en el acuerdo Minsk II, ha intentado por todos los medios, sin ningún resultado, el alto al fuego. Diferentes naciones que forman parte de este tratado, Ucrania, Rusia, Alemania, Francia, representantes para la seguridad y cooperación de Europa y los representantes de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, han participado en las conversaciones sin ningún resultado para poner fin al conflicto que sigue asolando al este de Ucrania. Las Naciones Unidas han tomado parte del conflicto y han advertido que serán consideradas como crímenes de guerra las muertes ocurridas desde el 2014, así como del alarmante e incomprensible trato a los derechos humanos de los ciudadanos. Unos crímenes de guerra donde 1,5 millones de personas han tenido que abandonar todas sus posesiones y sus casas durante este proceso. Pero verdaderamente las implicaciones geopolíticas y económicas no son solo eso. Rusia y Ucrania comparten lazos históricos, étnicos y culturales. En las zonas de mayor conflicto, la población habla ruso en vez de ucraniano, y esa es una de las razones que dan los que defienden la anexión de estas regiones con Moscú. Por otra parte, la Unión Europea y los Estados Unidos ven a Ucrania como un aliado, a nivel estratégico y militar, en las mismas puertas de Rusia. Esto es precisamente lo que quiere evitar Putin a toda costa. En 2008, la OTAN, con los Estados Unidos en su cabeza, prometieron que Ucrania y Georgia, otra exrepública soviética, serían admitidos en la Alianza Atlántica. Esta es la línea roja que ha marcado Putin y que ve amenazado de perder el control y que la OTAN influya en su poder en países del este y Asia Central. Esto ha hecho que la industria energética esté también en el punto de mira. Como todos conocemos, Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su territorio y Alemania, llamado Nord Stream 2, y actualmente este proyecto se encuentra totalmente bloqueado por Alemania y la Unión Europea, porque temen claramente que Rusia presione a Ucrania con el gasoducto, como ya lo hemos visto. Ahora, la mayor parte del gas ruso que llegaba a Europa lo hacía a través de Ucrania, pero con la apertura del citado Nord Stream 2 lo hará directamente de Alemania hasta Moscú, por lo que Ucrania perdería una suma elevada de millones cada año. Según su líder actual, Vladimir Zelensky, lo atribuye a que es una arma geopolítica creada por el Kremlin para asegurarse de que ya no habría paso de gas por Ucrania y así tener la excusa perfecta para atacar Ucrania por parte de Rusia. Pero el bloqueo de este gasoducto no solo está perjudicando a Rusia, sino también a Europa, que necesita ese gas y ha visto cómo los precios han ascendido y se han disparado. Por lo que este conflicto va más allá de un territorio, además tiene consecuencias a nivel global. Así entenderemos muchas cosas de esta absurda guerra entre Rusia y Ucrania si pensamos que él solo quiere dominar a estos espacios o pueblos pequeños que quieren ser independientes y no depender de Moscú.
Está claro que esto no es un movimiento para tener una gestión geopolítica de poder, sino una idea de un mundo bipolar, es decir, un control de su población. Es más, está actuando contra Ucrania como si fuera una guerra santa. Todos estamos sufriendo por este conflicto, y más desde que el pasado viernes 4 de marzo del 2022 las tropas rusas bombardeaban una central nuclear para finalmente hacerse con ella. Cuando ocurrió este hecho, todos nos echamos las manos a la cabeza, porque creíamos que otro Chernóbil estaba muy cerca. Estamos ante una guerra de intereses ideológicos y económicos entre dos naciones que, según se tuerza, puede llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. Pero en fin, esperemos que todo esto se solucione pronto y esto no acabe pasando por el bien de nuestros hijos y nietos. Pero ahora vámonos al origen del porqué de todo esto. Y para eso debemos situarnos casi entre la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua URSS. Empecemos desde el principio de esta historia, que seguramente algunos datos os asombrarán. Nos situamos para ello en el mismo centro de la antigua URSS, concretamente en el mismo Kremlin, donde la Guardia rusa vigila y guarda los vestigios del pasado de una de las potencias más grandes que ha existido y la única que plantó cara y tuteó a Estados Unidos. Después de su ruptura en varios estados, la desaparecida URSS se convirtió en Rusia, un país totalmente arruinado en pleno siglo XX. La escasez de trabajo, alimentos básicos y la deuda exterior acabaron asfixiando a sus ciudadanos y arruinando a la mayor parte de ellos. Es entonces cuando un conocido oficial de la antigua KGB marcado por su oscuro pasado, llamado Vladimir Putin, y el que muy poquita gente conocía, acabó llegando al poder. Recordaremos que Putin por aquel entonces era miembro del Frente Popular Panruso o Cero desde 1996. El Frente Popular Panruso es el Frente Popular fundado por el presidente del gobierno de Rusia, presidente del partido Rusia Unida, Vladimir Putin. Y esto ocurrió en mayo de 2011. El Frente Popular Panruso agrupa a Rusia Unida y a otras formaciones políticas y sociales. Él, Vladimir Putin, llegó al poder y llegó a dirigir la KGB y era conocedor de este estilo y esa mentalidad de la desinformación y la guerra cultural. Desde entonces, la obsesión de Putin fue que desde el primer día volviera a ser el imperio que fuera y poner a Rusia en el primer escalón social y económico de la política a nivel mundial. La palabra y la religión ortodoxa para aglutinar el pueblo se convertían en el emblema de Vladimir Putin a la toma del cargo como presidente de Rusia. No tardó mucho en golpear militarmente a Siria, Europa del Este y África, ante la incredulidad y sorpresa del resto de Europa, devolviendo así a Rusia varios escalones por encima de donde estaba y haciendo que volviera a ser mirada y temida por el resto del mundo. Quienes conocen a este líder, a Putin, descartan que su ideología sea el motivo de todo. Quienes lo conocen lo catalogan como jugador y estratega, muy parecido a un jugador de ajedrez, que es capaz de perder varios peones y los dos alfiles para así conquistar y derrotar al rey. Le da igual la cantidad de víctimas si su objetivo se cumple para acabar ganando la partida, cueste la sangre que cueste. También debemos remarcar que por muy dura que sea la crítica contra él, por parte de Estados Unidos y el resto del mundo, hay una cifra que dice mucho de él. Mientras Estados Unidos ha tenido 5 presidentes, él ha seguido en el poder. Este hecho le ha valido para ser el político con más años en su cargo a nivel mundial y que él, sin embargo, se pueda autoconvencer y creer con el que más experiencia tiene que el resto del mundo. De aquí su prepotencia y personalidad. Putin no cree en los discursos embarcados de bonito o en discursos democráticos. Él se basa en el pragmatismo y la eficiencia. Solo hubo un presidente ruso que lo superó en años en el cargo, y este era Joseph Stalin, y él está a punto de sobrepasar esta línea de poder. Vladimir Putin ha utilizado la política exterior como su tanque de guerra. Su ambición en 20 años de política fue siempre la de restaurar las cenizas que dejaron Lenin y Joseph Stalin, quienes llevaron a la antigua Unión Soviética al primer escalafón mundial. Para conocer a Vladimir Putin solo hay que ver o escuchar una de las frases más carismáticas que dijo públicamente.
que decía: quien no añoraba la Unión Soviética no tiene corazón en su pecho. Y acabó rematando esta frase diciendo que quien desee su regreso tampoco tiene cerebro. Dos frases contradictorias salidas de la boca del mismo hombre. Nos preguntamos, ¿a qué refería Putin al decir esto? Pero regresemos ahora a la caída de la URSS. Cuando esto sucedió, Estados Unidos tomó el poder financiero a través de las cloacas, colocándose desde las embajadas en las grandes estructuras financieras y controlando el comercio y los bancos. Este hecho fue una estrategia económica sumergida para hacerse con el control político-económico de la antigua URSS. Uno de los datos más significativos fue la entrega de todas las armas de la antigua URSS, tras la rendición por presión política de la Europa occidental. Tras la derrota de Europa y tras la reunificación de Alemania, acordó que la OTAN no llegaría nunca a las fronteras rusas. Pero las promesas no se cumplieron y la OTAN siguió con manos de hierro hacia el este, llegando a Polonia, a Hungría, Chechenia, Rumanía, Bulgaria y también los países bálticos, uniéndose todos al Tratado Atlántico. Putin consideró esto como un asedio y una traición muy parecido a la Edad Media, donde el invasor neutralizaba los poblados exteriores para poder atacar con más fuerza, si quisiera, la fortaleza o el castillo. Este hecho hizo que en el febrero de 2007 Putin diera el primer aviso lanzando un mensaje de forma furiosa en un foro occidental que se celebrará en Múnich. En sus palabras, acusaba a la OTAN y a sus aliados de querer establecer un solo centro de poder a nivel mundial, gobernado por Estados Unidos y sus títeres europeos. Estas declaraciones de Putin, muchos las tomaron como una declaración de un anuncio de una nueva Guerra Fría. Tras las palabras de Putin, la OTAN lanzó una nueva provocación contra Rusia, en la que el mismo Putin tachó de alta traición al llamar la OTAN a las puertas de Ucrania y Georgia. Fue entonces cuando el que todos conocemos como el antiguo presidente de Estados Unidos y el que conocemos como George Bush mandó un mensaje de tranquilidad al nuevo presidente de Georgia por la amenaza de Rusia, decidiendo restaurar el orden de las antiguas provincias sublevadas. Putin se vio traicionado por las palabras de Bush y el 7 de agosto de 2008 los tanques rusos entraron en Georgia y Moscú en una guerra casi invisible y acabó reconociendo la independencia de Alsacia y Osetia del Sur. Putin es conocido como el oso ruso, que no quiere moverse de su tierra y mataría o moriría si lo intentan trasladar. El golpe contra Georgia de Putin fue un éxito militar y político ante la atenta mirada de Estados Unidos y la OTAN, que lo miraron desde la lejanía, con los brazos cruzados, dando así más orgullo y poder a Rusia del que ya disponía. Putin no tuvo bastante y lanzó otra batalla contra Kiev, en Ucrania, donde se enfrentaron a Moscú y a Occidente. La incursión rusa se dio para impresionar al gobierno de Ucrania, al no entrar en el Tratado Atlántico. Tras el asedio ruso en Kiev, el presidente de Ucrania de aquel entonces rehúsa incorporarse a la OTAN. Putin tenía también un miedo y era que el puerto de Sebastopol acabara en manos de la OTAN y establecieran allí una base militar americana. Ese era el miedo de Putin, porque si los americanos dominaban Sebastopol, acabarían desembarcando allí en Tartus, en Turquía, y Putin perdería esa posición que le serviría en un futuro como base militar para las tropas rusas y atracar sus barcos para que desembarcaran las tropas allí. Tras la posibilidad de que Ucrania cayera en manos de la OTAN, Putin acuerda con Crimea un referéndum de adhesión a Rusia, con el que una vez celebrado, el 80% aprueba la adhesión de Crimea a Rusia. Esta adhesión salva y garantiza el puerto de Sebastopol para que la OTAN no pueda utilizarlo al ser territorio ruso. La ciudad de Crimea y la ciudad de Sebastopol fueron nombrados pueblos rusos de pleno derecho. Poco tiempo después de diversas sanciones de Europa por lo de Crimea y Sebastopol tras la primavera árabe de 2011, Putin, temiendo una invasión árabe y con la excusa del terrorismo islamista, interviene Siria el 30 de septiembre de 2015, entrando así en una guerra contra el Estado Islámico. En una pista militar siria, alguien le preguntó a Putin por qué de la guerra en Siria y su respuesta fue clara: las fronteras rusas nunca terminan.
Nesta base lanzó un discurso que empezaba diciendo: «Camaradas, lo más importante para cualquier soldado es su patria, y si algún terrorista lo amenaza, hay que acabar con él». Putin, tras esa guerra contra los terroristas islámicos y tras ganar la contienda, se gana la admiración del Oriente Medio. Tras la victoria sobre el islamismo de Siria, Putin levanta la mirada hacia los desiertos de Libia, donde no solo hay sol y dunas de arena, sino que también hay grandes pozos de petróleo. Libia era un importante emplazamiento para controlar el Mediterráneo y también el Atlántico. A raíz de esto, la ONU dictó una resolución que prohibía al gobierno de Gaddafi usar la aviación para atacar o defender el territorio de Siria de las fuerzas opositoras. Esta resolución, al impedir que Gaddafi se defendiera, se convirtió en una gran guerra civil. Pero en congruencias de la vida, el 19 de marzo de 2011, las tropas de Francia, Inglaterra y Europa invadieron Libia para derrotar a Gaddafi, rompiendo así la misma resolución de la ONU. Libia se convierte en un pastel en que todos querían su trozo, con un poco de relleno de petróleo. Putin, como importante estratega, ve como prioridad tener las suficientes voces para que se le escuche en la ONU y se saca de la manga una cima entre Rusia y África, la que esta última consta de 45 países, o lo que es lo mismo, 45 voces o votos dentro de la ONU. Fue un intercambio casi de cromos, que hace tirar de los pelos a toda Europa, cambiando armas por apoyos en la ONU y también permisos de explotación minera. Ese tratado se nombra o se conoce como el Tratado de los Diamantes de Sangre. Cada uno tiene lo que quería, los indulgentes africanos las armas y el oso ruso Vladimir Putin los diamantes. Pero Putin no solo ataca al enemigo, sino a todo aquel que se opone a su régimen. El día 29 de julio de 2018, 3 periodistas rusos, Okhlar Desmal, Alexander Rasgonyev y Kirill Rastekchenko, mientras trabajaban en un reportaje dentro de la República Centroafricana y tras sufrir una emboscada, fueron asesinados a tiros. El 27 de septiembre de 2020, Azerbaiyán emprende la operación Puño de Acero. Azerbaiyán en aquel momento era rico en petróleo y recibe de Turquía drones militares, armas, asesores de combate y tecnología y mercenarios sirios. Esta nueva máquina de guerra armada por Turquía fuerza la rendición de Armenia después de 45 días de duras batallas. Durante estos 45 días hubieron nada más ni nada menos que 5.000 muertos. Pero a Putin no le hizo nada de gracia esta victoria, porque esta victoria de Turquía hacía que los turcos estuvieran mucho más cerca y eso a él no le hacía, como hemos dicho, ninguna gracia, ni a nivel político ni a nivel personal. Putin es como el niño de colegio, que golpea antes de que le peguen, ataca antes de ser atacado, y esto hace que Europa y Estados Unidos empiecen a tener miedo de una nueva guerra fría. Putin es un enigmático ser para todos aquellos que lo conocen y también para sus enemigos. Todos ellos no saben nunca, como buen estratega que es, qué ficha va a mover y cuántos peones dejará morir para cazar finalmente al rey y dar a la partida un jaque mate a su favor, pues nunca aceptará una derrota y ni siquiera será capaz de aceptar unas tablas en esa partida estratégica de ajedrez que juega en su mente. El último episodio de Putin lo estamos viendo en directo, televisado minuto a minuto, esa brutal guerra contra Ucrania, ese control absoluto de la situación y el miedo que tienen las grandes potencias a que si se enfrentan a él, se pueda provocar la tercera guerra mundial que seguramente exterminaría a muchos seres en todo el planeta Tierra. Muchos también creen que si realmente Putin llega a tener cáncer, como se dice, y está en una fase terminal, tire de la cuerda y haga la mayor locura del mundo, activando las bombas nucleares. Se cree que como el oso ruso que es, una vez herido de muerte, lucha hasta el final
aunque la última zarpada le cueste la vida. ¿Hasta dónde llegará? ¿Qué fichas moverá? ¿Nos llevará todos a la partida de su tablero? ¿Será este el último de sus movimientos y acabará, como Hitler, suicidándose él y haciendo que lo pague el resto del planeta? No lo sabremos nunca. Lo cierto que Putin seguramente tenga las horas contadas, pero eso no le exima de apretar ese botón rojo tan temido por Estados Unidos y que acabemos pagando el resto del mundo sus excentricidades y su locura. Esta es la historia de Putin, un desconocido líder de la KGB que está jugando, como a él le gusta ser, el oso ruso, un oso ruso que morirá con tal de defender su territorio y que nadie entre en él. Y nosotros desde aquí, desde Curiosidades Televisión, desde este programa en Hit Radio Barcelona, os hemos explicado la historia de este loco o lunático ruso llamado Vladimir Putin, una historia que seguramente muchos de ustedes desconocían y que hemos desglosado como siempre la historia para entregársela y que ustedes la pueden escuchar en este programa de radio de Hit Radio Barcelona, aquí en el programa de Curiosidades Televisión. Ahora debemos dar las gracias, como siempre, a todas las personas de Hit Radio que están en el control y que permiten que este programa llegue a sus radios, a sus teléfonos, a sus tablets y, como no, también seguramente a sus televisores. Un programa desde Hit Radio Barcelona en el cual Curiosidades Televisión, como siempre, les entrega la historia en bandeja. Hasta la próxima semana, amigos, y un brutal abrazo de un servidor, David Flor, para todos ustedes. Adiós, amigos.